Valgan 105 cada uno. Yo creo que antes costaba menos de 100, ¿verdad?
Va, ahorita bueno. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Hoy les voy a acompañar yo. Mi nombre es Linda Sandoval. Muchísimas gracias, Clara, por acompañarnos en este día. Bueno, les doy la bienvenida a otro miércoles de Webinar Guide. Mi nombre es Linda Sandoval y el día de hoy les voy a estar acompañando. Hoy tenemos a nuestra invitada especial, Clara Fernández, quien anteriormente nos dio el webinar Gestión de Procesos BPM el mes pasado. Y el día de hoy tenemos el webinar BPM y su enfoque en su aplicación. Ella es profesional de administración de empresas, procesos y gestión de sistemas enfocada en procesos de coaching y gestión de información. La base de todo esto empezó en la administración de empresas, egresando de la Universidad Francisco Marroquín y desde entonces ha estado estudiando tanto en maestrías como en certificaciones que han complementado grandes conversaciones para construir un modelo humano más completo. Como ya todos sabemos, tendremos 45 minutos de exposición y los últimos 15 minutos serán de preguntas y respuestas. Por favor, si ustedes tienen alguna duda, pueden colocarlo en el chat, ¿verdad? Y posteriormente Clara nos estará apoyando dándoles respuesta. Además, yo también les estaré compartiendo en el chat el enlace para que ustedes puedan inscribirse. Así que, sin más, te cedo la palabra, Clara. Gracias. A ti muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias nuevamente a todos por tenerme en este espacio. Yo podría hablar, creo que hasta el cansancio de Business Process Modeling, creo que es un tema. Y quiero, antes de empezar la presentación, pero igual voy a hacer esta presentación, no lo duden, tal vez lo que quiero explicar con mucha propiedad es la importancia del Business Process Modeling y por qué en su aplicación em, ayuda a las organizaciones, a las instituciones, a las empresas a entender un fenómeno de este mundo que a mí me encanta porque el mundo es complejo, pero en nuestra mente necesitamos modelos que nos ayuden a determinar la complejidad, ¿sí? ¿Ya pueden ver mi presentación? Todavía no. Ok, buenísimo. Vamos entonces a empezar y por favor solo me Ya, gracias. buenísimo. A ustedes, muchísimas gracias. Entonces, a veces me cuesta un poquito, por favor, si ustedes se pierden en algún concepto, háganmelo saber, porque así tenemos esta dinámica. Aquí me apoyan para entender las preguntas, las respuestas y qué es lo que podemos trabajar. Entonces, de las cosas tal vez importantes que nosotros hemos trabajado en las diferentes organizaciones e instituciones es que entender Business Process Modeling, no solo la parte técnica, pues que ustedes ya saben algunas cosillas y seguiremos en ese trabajo, sino que queremos entender con mucha propiedad cómo se designa. Y para el tema de aplicación de Business Process Modeling hay un modelo que a mí me gusta muchísimo, que por supuesto por sus siglas en inglés, Business Process Maturity Model, BPMM, todos son siglas, yo sé, pero esto es lo que promueve el Object Management Group, que es la institución que agrupa, así como las ISOs, todos los espacios donde tenemos que utilizar Business Process Modeling Notation. Entonces, en términos muy, muy concretos, el BPMM es lo que me dice cuando yo hago el análisis con base al concepto de mejora progresiva, este estándar para evaluar cómo está la madurez y orientar a la organización a mejorar qué procesos. Es decir, cuando la gente me hace esa pregunta, bueno, ¿y por dónde empezamos? Bueno, primero, la primera, esto es como una ayuda, que es como cuando vas al psicólogo y dices, bueno, no sé qué tengo, pero algo tengo. Entonces, primero hacemos un diagnóstico. Entonces, el BPMM es lo que me ayuda a entender qué actividades inconsistentes y cuáles tienen baja madurez
para hacer procesos ya mucho más estructurados y organizados. El BPMM lo que me da es, van a ver en este momento, es una ecuación muy similar al modelo de madurez, que es la hoja de ruta evolutiva que tienen los procesos. Para implementar estas prácticas vitales de uno o más dominios del proceso organizacional, nosotros entendemos los 5 niveles de madurez que nos guían a la organización a evolucionar, probablemente desde algo pobremente definido y prácticas inconsistentes, repetibles a través de prácticas de unidad o de estándar de organización, hasta gestionar pues ya estadísticamente los procesos ya de forma mucho más predecible y finalmente a poder hacer procesos de innovación de proceso continuo. Todos somos sujetos de mejora, todos. Y en las organizaciones nuestro trabajo es entender con mucha propiedad cómo vamos pasando del nivel 1 al nivel 2, al nivel 3, al nivel 4. Todas las personas nos levantamos queriendo hacer mejor nuestro trabajo. Nosotros, como, no quiero decir directivos, pero como líderes en las organizaciones, nuestro trabajo es darle a las personas espacios para que puedan crecer. Yo le llamo a esto el ejemplo de la maceta. No es posible crecer un árbol en una maceta pequeña. Tienes que irlo pasando a macetas más grandes o a un jardín para que logre llegar a ser lo que quiere ser. Igual, esta es la analogía para entender cómo se aplica el Business Process Modeling. Entonces, yo quiero darles aquí este cuadro. Este cuadro, pues, es un resumen puntual de cuáles son los 5 estadios de los niveles de madurez de las organizaciones para entender cómo nosotros podemos llegar a el 5, que es lo que queremos. Entonces, voy a explicar cada uno de los 5 estadios. Esto, la idea es, analiza en qué nivel estás. Al igual que todos los modelos de madurez, dentro de este marco de referencia, el BPMM y sus 5 estadios me dicen sucesión, o sea, paso 1, nivel 1, luego el 2 y el 3. El primero, el nivel inicial, los procesos se realizan de manera inconsistente, es decir, si hay procesos o procedimientos, a veces muy ad hoc, con resultados que son difíciles de predecir. Ese es nuestro análisis. Y por favor, puede ser que existan algunas partes de mi organización que estén en nivel 1 y partes de mi organización que estén en subsecuentes niveles. El nivel 2 ya se llama el administrado, es decir, vamos a estabilizar. Recuérdate que para el tema estable es que siempre esté a no más de 3 desviaciones estándar de la media. Ese es el nivel, eso es estándar. Estándar no es que lo haga así todo el mundo. Estándar no significa siempre igual, idéntico, no. Es a más o menos 3 desviaciones estándar de la media del proceso. Lo voy a poner en un ejemplo, lo que es estándar, que creo que es muy importante hacer el espacio para que lo puedan ver. Cuando yo me refiero a estándar, significa que yo ya tengo un dato estadístico de cuál es la media, por ejemplo, de tiempo que yo necesito tener para prestar un servicio. Por ejemplo, si la media de prestación de servicio son 5 días, entonces esa es mi estándar. Perdona, alguien abrió su micrófono, por favor, díganme. Aquí estoy. ¿No? Ok. Hasta acá, ninguna duda, pregunta. Los veo, o sea, los veo, ¿verdad? No los veo, pero aquí estoy. Si quieren alguna pregunta, por favor, utilicen el chat y sin ninguna pena, pues también pueden abrir su micrófono. Aquí cordialmente me apoyan siempre en este proceso. Listo. Entonces, el estándar es, si yo ya tengo un análisis de cuántos días en promedio me tardo, por ejemplo, y tengo 5 días en promedio, tengo que sacar una desviación estándar. Eso matemáticamente, pues ahora lo hacemos en Excel y la idea es entender a cuántas desviaciones estándar sale. Si tengo un promedio de 5, pero una desviación estándar de 30 y mi promesa de entregar es en 15 días,
Ahí estoy en problemas. Como te digo, estar en problemas o no dentro de una organización y en qué nivel de madurez está muy vinculado a qué es específicamente lo que quiero basado en un estándar, ¿sí? Hablaba con algunos colegas de cosas muy interesantes como por ejemplo qué es la promesa de servicio y eso tiene que ver con el estudio primario de primero qué me dice la ley, qué es lo que espera el usuario, el cliente, el ciudadano para poder entenderlo. Entonces, administrado significa de una forma muy puntual estabilizar dentro de las unidades de trabajo locales, es decir, tengo que entender mis medias, tengo que entender, bueno, no las medias que me pongo, me refiero, tengo que entender a la media del sistema, del proceso. Cuando ya pasamos esa parte de estabilización, entonces tengo que garantizar que de una manera repetible se satisfagan esos compromisos primarios del grupo de trabajo, es decir, tengo que asegurarme de que esa media se cumple más veces que menos veces. Las unidades de trabajo, ¿verdad? Realizan tareas similares y pueden usar diferentes procedimientos. Eso no hay ningún problema. El tema es entenderlo como este sistema que funciona armónicamente con todos los espacios. Luego tenemos 3 estandarizado. Se sintetizan procesos estándares comunes a partir de las mejores prácticas identificadas. Se proporcionan grupos de trabajo y pautas de adaptación para respaldar, ¿verdad? Esas diferentes necesidades comerciales. ¿Qué significa para nosotros esto? Bueno, básicamente lo que significa esto es que en ese nivel 2 yo tengo que ver que qué está funcionando, qué se puede repetir y cuál es mi estándar. Vamos al nivel 3. Y por eso dije, en el nivel 2 veo el estándar, pero en el nivel 3 ya tengo que sintetizar ese proceso cuando ya identifico esas mejores prácticas y se proporcionan grupos de trabajo y pautas de adaptación para respaldar esas necesidades. Y en este caso puse comerciales, pero son necesidades globales, ¿sí? O sea, las necesidades que tenemos. Es decir, ya hacer un proceso estándar es tener una economía de escala, una base para aprender de medidas y experiencias comunes, e insisto, seguir en esa proporción en el análisis de la desviación estándar de la media, ¿sí? Pasar al nivel 4, ¿sí? Significa que entonces las capacidades habilitadas ya, vamos a ver, si ya tengo claro qué estoy midiendo, ¿sí? En el administrado. En el 3, una y otra vez, mido cosas similares, ya paso al nivel 4 y estoy hablando de procesos donde ya las capacidades, ¿sí? Pues yo ya tengo un proceso que lo manejo dentro del sistema de control de procesos. Es decir, pasa lo mismo siempre. Lo voy a poner un ejemplo muy claro y no me voy a andar con rodeos, ¿sí? Si yo un día voy a sacar mi licencia y me tardo 40 horas, perdón, es imposible 40 horas, voy a sacar mi licencia y me tardo 8 horas, y al día siguiente va mi hija y se tarda 2, y al día siguiente va mi sobrino y se tarda 1, y al día siguiente, y así sucesivamente, y cada quien tiene una experiencia distinta, estoy en un proceso administrado pero no estandarizado. ¿Estamos? Creo que con eso queda súper claro. Ya vi la cara aquí y me dije, sí, hoy sí ya lo entendí. Buenísimo. Ahora, predecible. Yo le puedo decir al cliente, ¿sabe? Si usted viene de 8 de la mañana a 5 de la tarde, que el tráfico de 8 a 3, por ejemplo, de 8 a 1, porque el tráfico es mayor a esa hora, tu promedio de espera va a ser 3 horas. Pero si vienes de 1 a 2 de la tarde, tu promedio de espera es 1 hora. Y así vienes de 3 de la tarde a 5 de la tarde, tu promedio de espera son 3.5 horas. Eso se llama predecible. Es un ejemplo, por favor, no se asusten mis amigos de Michael, solo estoy diciendo un ejemplo. ¿Cuál es a qué queremos llegar? ¿Sí? ¿A qué queremos llegar? A un proceso innovador, pero tan innovador, ¿sí? Tan innovador que rompa cualquier esquema y pueda cerrar cualquier brecha de capacidad. Y una de las cosas que me encanta decir en la parte de innovación es cuando le metemos tecnología pura y dura, sí, pura tecnología. Entonces,
¿por qué tenemos que hacer cola para ir a sacar nuestra licencia? Si ya puedes, yo puedo mandar una foto actualizada, puedo tener mis huellas digitales hechas. ¿Por qué tengo que ir a hacer cola para hacer un pago si ya puedo pagar en línea? Entonces, para mí, y esta es una idea, por favor, y es tal vez una locura, pero a mí me gustaría tener un sistema de gente que tiene todos los sistemas de gestión digital para poder llegar y decir, mira, aquí te traigo impreso esto, aquí está mi foto, aquí ya pagué el banco, esta es una cola. Y la gente, pues que no puede, porque, ¿verdad? Tenemos una realidad en Guatemala de una digitalización pobre en algunas áreas. Esta es la gente que sí tiene que ir a hacer su examen de la vista, tiene que imprimirlo ahí. Perfecto. Y la otra pregunta existencial, ¿por qué lo tenemos que hacer impreso? Señores, se gastan millones en guardar documentos impresos que después tienen que o guardar por ley o tirar. La pregunta es, ya no tenemos ya la ley para digitalización documental. Entonces, ese es el tema de aplicación a nivel ya de innovación, donde rompemos cualquier paradigma, hacemos el proceso en busca de la mejora del servicio al cliente para darle el tiempo específico de trabajo. Em, yo creo que ninguno tenemos malas intenciones como seres humanos. Bueno, los que estamos aquí, otros sí, otros tendrán malas intenciones, pero nosotros no. Nosotros si estamos acá, si están participando conmigo en este chat, en este webinar, estoy absolutamente segura que lo que quieren es buscar una mejora, aprender algo, y por eso este enfoque de aplicación. Entonces, paso 1 para aplicar Business Process Modeling o gestión de procesos es analiza tu nivel de madurez y utiliza estos indicadores que tú ves en pantalla. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Por favor, aquí este es el espacio. Y si no, pues por supuesto, yo continúo. ¿De acuerdo? Para aplicar Business Process Modeling, tengo que hablar absolutamente, ¿verdad? Tengo que hablar, y no lo voy a hacer, por favor, de una forma, no es el tema de la reunión, pero voy a hablar de mi metodología favorita en el mundo, ¿sí? Mi metodología favorita en el mundo es Lean Six Sigma. Yo creo que vivo, duermo, convivo. Me encanta la metodología Lean Six Sigma porque es la base de referencia y por eso le dije es Business Process Modeling y cómo lo aplico. Para aplicar Business Process Modeling dentro del contexto que yo he aprendido, tenemos que hacer un proyecto de mejora continua. ¿Sí? Entonces, ¿qué herramienta me sirve para hacer un proyecto de mejora continua? Por supuesto, el Lean Six Sigma. ¿Sí? Ahí, eso me ayuda. ¿Cómo se hace? Bueno, déjame contarte así brevemente los orígenes del Lean Six Sigma, porque lo que quiero es darte el marco de referencia para que en ese marco de referencia después tú ya salgas todas las aristas que quieres. En su origen, Lean Six Sigma es el entendimiento de dos grandes visiones, si lo quieres ver así, o de una otra forma, tiene que ver con entender la historia de los modelos de pensamiento que construyen Lean Six Sigma. Lean y Six Sigma son modelos complementarios precisamente en la mejora de procesos. Lean surge como una metodología para, bueno, específicamente Lean surge en Japón y Estados Unidos surge, y Six Sigma surge en Estados Unidos, específicamente en Motorola. Entonces, en los inicios, Lean es optimizar la industria del automóvil porque sí había que competir con Estados Unidos y Six Sigma se desarrolla como una iniciativa de calidad para reducir las variaciones en la industria de semiconductores. Algo que reconocen y que me gusta muchísimo contar es que nosotros tenemos teléfonos celulares gracias a Six Sigma. Si Motorola no hubiese inventado un proceso para hacer conductores que fueran de más calidad en el sentido de poder hacer lo que querían hacer, no tendríamos celulares eficientes. Entonces, gracias a Six Sigma, tenemos estos procesos. Y por supuesto, Lean nos ayuda a hacer todo el proceso de pensar y evaluar cómo nosotros tenemos espacios para hacer mejor calidad.
Entonces, cuando yo hablo de aplicación cuando hablo de aplicación de procesos, siempre hablo de Six Sigma. Usados juntos son esta combinación muy poderosa que me ayuda a entender, ok, ¿quién es mi cliente? ¿Qué necesita? ¿Para qué lo necesita? Y me va a entregar resultados a través de la reducción de los costos, mejorando la rentabilidad de la organización, porque me va a decir qué cosas hago de más para dar lo que tengo que hacer. Ambos se aplican en conjunto o a veces se aplican en separado. Six Sigma en sí, como metodología de mejora, tiene es un proceso de 5 fases que utiliza el análisis estadístico para manejar la toma de decisiones. Entonces, aquí estamos hablando de medidas de capacidad, es decir, cómo cumplimos con las necesidades de los clientes a través de entender estadística. Siempre que reflexiono sobre este tema, me gusta muchísimo contar que la estadística me ayuda como modelo matemático a entender el mundo. Yo tengo un chiste personal, pero bueno, no sé si es el espacio, pero yo digo que Dios hace estadística, porque tenemos un promedio, la media, las desviaciones estándar, pero bueno, se los contaré con más detalle. Yo solita me río acá, porque no los puedo ver, ¿verdad, mis amores? Pero aquí estoy. Y hablo de estadística porque todo el mundo que me habla me dice, claro, pero ¿cómo te gusta la estadística? Porque la estadística es la poesía de los números, de verdad. O sea, piensa, tienes un montón de números, un montón así regados por todos lados. ¿Cómo le doy sentido? ¿Cómo entiendo ese montón de números? Un número por aquí, un número por allá, un número acá. Y el ejemplo es cómo entendemos a Guatemala si no tenemos estadísticas. Entonces, de los 17 millones de personas que somos, ¿sí? ¿Cuántos somos jóvenes? Ah, me sirve entonces 67%. Ay, ¿cuántos están cuál es el promedio de edad de Guatemala para entender si somos más jóvenes o tenemos ya más madurez, diría, ¿verdad? Y resulta que en Guatemala somos muy jóvenes, nuestro promedio de edad es 27.5. Compáralo con Japón, que el promedio de edad es 49.8. Entonces, ¿por qué le llamo la poesía de las matemáticas o la poesía de los números? Porque me dan un modelo coherente para entender. No es la verdad, porque nada es la verdad absoluta. Por favor, nada es una verdad absoluta. La única verdad absoluta está aquí la SAT, los impuestos y la muerte. Esa es la única verdad absoluta del mundo. Pero todo lo demás tenemos que hacer modelos mentales para comprender qué es lo que sucede y entonces tomar acciones específicas para hacer los cambios que necesitamos hacer. Esta entonces para mí es Six Sigma. Six Sigma es mi base conceptual para entenderlo. Mira lo que decía Bill Smith en Motorola. Bill Smith decía, si yo encuentro un producto defectuoso y lo corrijo dentro del proceso de producción, habrá otros productos defectuosos, ¿verdad? Que no se, que no se corregirán y va a ser el mismo cliente quien los encuentra al comienzo del uso del producto. Mientras que por otro lado, si el producto era manufacturado sin errores desde el principio, pues raramente va a fallar durante el inicio del tiempo labial. El mensaje, tengo que diseñar desde el principio, precisamente los temas para hacer productos o servicios sin defectos. Pero es que muchas personas en el ámbito de servicios me dicen que, claro, yo no puedo decirle al cliente que llegue o no llegue a tal hora o que sí llegue. Sí, sí puedes, ¿sí? Pregúntale a la Embajada de Estados Unidos cómo maneja su sistema de citas. Preguntémosles. Yo digo que sí nos ayudan. Es más, si se los pedimos así muy bonito, nos regalan el sistema de citas, ¿verdad? O pregúntale, igual pasa con las embajadas de, por ejemplo, de España. Hay un nivel de citas y entonces la gente hace poca cola. Ay, pero es que ahí, miremoslo. O sea, lo que quiero decir es, tenemos que desde el principio diseñar procesos que incluyan las variables que ya sabemos de atención masiva, porque ya se hace y nosotros atendemos masivamente. Ok. Con esta parte entonces de todo el tema del Lean Six Sigma, y por supuesto yo no les quería dar completamente todo, pero sí quiero meterme 2 momentitos
a hablar de Lean, específicamente desde la óptica de Toyota, ¿verdad? Porque esa visión Lean es vital para entender cómo voy a implementar un proceso y sacarle provecho. Y por eso dije hoy esa aplicación. En sus principios primarios, esto es un modelo de gestión enfocado a la creación de flujo para poder entregar valor. Entonces, flujo significa secuencia. Para ello, tenemos que utilizar los recursos necesarios mínimos, los mínimos. O sea, no gastarnos más de lo necesario, porque esa es la visión para aplicar procesos. Y es una aplicación sistémica y habitual de un conjunto de técnicas de fabricación y fabricación no solo me refiero a productos, sino también a servicios, que buscan absolutamente la mejora de los procesos productivos a través de esa reducción de desperdicios. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Bueno, ¿y a qué quieres llegar con todo esto? Por favor, ténganme muchísima paciencia y voy a abrir el espacio. Pero, ¿qué quiero? Para poder aplicar Business Process Modeling Notation, tengo que mapear el proceso, evaluar mi grado de madurez y entender cómo mejorarlo. Esos son los 3 elementos que yo propongo cada vez que aplico gestión por procesos. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Las preguntas, por eso se las quise poner acá. El fundamento son las preguntas. La primera pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿quién es mi cliente? Y yo sé, creo que lo voy a repetir hasta el cansancio, pero es muy importante. ¿Quién es el cliente? ¿Qué es lo que quiere? Luego vamos a identificar esos procesos claves del negocio, ¿verdad? ¿Cómo producimos estos bienes o servicios? Necesito entenderlo. ¿Cómo realizamos un trámite? ¿Cómo atendemos al cliente? ¿Cuáles son nuestros procesos administrativos? El día de ayer, pues que tuve la oportunidad de estar en la mesa de innovadores, una de las cosas que hablábamos es de los macroprocesos, los megaprocesos, entender la jerarquía de procesos. Luego, el siguiente paso es desempeño actual versus expectativas. ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos? Esa es una decisión que vamos a hacer basados en datos puros y duros. Tengo que recabar datos para entender cuáles son las oportunidades de mejora. Hablábamos de ejemplos muy puntuales sobre ciertas dinámicas y como yo les digo, tiene que ver con entender eso que nosotros tenemos que hacer por ley y lo que no tenemos que hacer. Y ya el paso número, digamos ya el 5, era el 4 acá, las preguntas es, ¿quién guiará el esfuerzo? Lanzar iniciativas para mejorar cosas, pues requiere una persona. ¿Y qué recursos vamos a utilizar? Insisto, esta es la parte ya de esos fundamentos que me ayudan a entender cómo aplicar el BP. Y como te digo, te pido mucha paciencia porque me voy a meter a una cosa que yo le llamo el manejo de las empresas, pero es organizaciones también. A ver, cuando yo estoy a un sigma, es decir, cuando mi capacidad de proceso, y por eso te hablé de la curva acá, que tú ves acá, esta es una campana de Gauss, que es la curva normal. Si yo estoy manejando mi empresa, mi organización a 2 sigmas, es pura intuición. Es decir, el chiclero y yo lo manejamos igual. Y con respeto a los chicleros, ¿verdad? Por favor, con mucho, mucho respeto. Pero es decir, es informal. Y en el análisis de las empresas que yo he tenido acceso, por favor, que son alrededor de unas 300, 400 empresas, yo tengo acceso. El 60% de las empresas están a 2 sigmas. Para pasar a 3 sigmas ya es experiencia, ¿sí? Entonces yo ya empiezo con todo el proceso, como hablé en el área de madurez, sobre entender cuáles son los procesos que tengo, cuáles son los elementos que necesito utilizar, mapeo mis procesos, entiendo qué es un estándar, trabajo bajo un estándar, ¿sí? Entonces ya tengo una expresión y aquí normalmente en el 2 y el 3 mi capacidad de proceso se sale de la especificación. Es decir, un día va a ser una cosa, un día va a ser otra, un día va a ser la de diferente y no soy confiable para mi usuario o cliente.
Si ya me paso a 4, que son las herramientas básicas de solución de problemas, ahí entonces ya el proceso pues empieza a estar bien porque está dentro de lo que espera mi cliente, que se llama LSL, o sea, el límite inferior de la especificación y el límite superior de la especificación. Me voy a poner un momento, no en esta posición de colaborar en capacitación, sino como usuario, como ciudadano. Si yo voy a hablar en positivo, ¿sí? Yo al RENAP tengo mi amor y a veces me desespero. Tengo mis dos momentos. Pero, ¿saben qué? Sí, amo profundamente sacar partidas de nacimiento porque tengo un usuario en línea en el cual meto, pago y me lo mandan. Ahí estamos. Ahora, resulta que para algunos no se han puesto de acuerdo con todas las instituciones en Guatemala, porque me emiten mi certificado, pero si lo quiero apostillar, tengo que ir a que me lo firmen físicamente en el RENAP. Mejor si es el de la Roosevelt, porque ese es el que donde está la firma jurídica. Entonces, a nivel de procesos, no voy a decir si está bien, no voy a decir si está mal, pero el tema es, estamos siguiendo en experiencia. Me pueden decir, no, mire, es que la ley dice. Perfecto, entonces cambien la ley. Porque no nos vamos a, algo tiene que hacer, estoy absolutamente segura, que existen sistemas porque se apostilla en todo el mundo. Es un convenio de la Haya. Entonces, si se apostilla en todo el mundo, ¿qué estamos haciendo? Que no nos ayuda a usar mejor los recursos para atender mejor a las necesidades específicas de los ciudadanos que necesitamos apostillar. Es un ejemplo claro y duro, con todo amor, por favor, no estoy señalando a nadie. Lo que estoy diciendo es, yo quisiera que su proceso fuera por lo menos en un Sigma 5, o sea, herramientas avanzadas de solución de problemas, donde existe el proceso establecido para que este ejercicio sea mucho más fácil. Para que en lugar de tardarme 2 días en RENAP, más 2 días en la Haya, más otro día si lo tengo que certificar, o sea, en lugar de tardarme 6 días en apostillar, me tarde 24 horas como en Suiza, por ejemplo, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, en nivel 5 de herramientas avanzadas de solución de problemas, entonces ya mi proceso es óptimo. Es decir, no los límites, como pueden ver acá en esta distribución normal, que es en la parte C, yo produzco adentro, es decir, óptimamente. Y por supuesto ya el nivel de Six Sigma, que es este 6, ya es el diseño de procesos completo. Entonces, haciendo una analogía con el mundo, si en el pasado el valor migraba lentamente, ¿verdad? Hoy la velocidad de la luz es piropo, de verdad, piropo. Es que yo no quiero, yo de verdad quisiera transmitirles con propiedad lo que nos viene con las nuevas generaciones. Es que se están dando cuenta que no pasa algo y queman un monumento histórico, le vuelan la cabeza a un monumento que no era ni siquiera el que era. Señores, estamos ante un mundo de verdad ansioso que espera inmediatez. Entonces, la verdad es que las prioridades del usuario tienen que ser rápido y certero. Y para lograr eso, absolutamente yo necesito aplicar el Business Process Modeling en un proyecto de mejora continua y esta es la propuesta. Vamos a utilizar TMAIC. Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. En otras palabras, este es agarrar un camino y me gusta mucho, por eso les pongo esta imagen, porque esta es una analogía, ¿verdad? Esta es una analogía de trabajo donde tú defines qué es importante para el cliente, para la empresa, para la organización y cómo apoya mi proyecto a esto. Por eso la primera parte es saber quién es mi cliente. Luego lo voy a medir. ¿Cómo vamos? Define el proceso, ¿ok? Ya lo mapeaste, ya lo vas a aplicar, pero dime cuál es su desempeño en números, números. Yo creo en Dios, para todo lo demás, enséñame números. No es mía la frase, es de Deming. ¿Sí? Luego ya vas a analizar, ok, ¿qué necesitas mejorar? Vamos a ver, este es el proceso que tengo y este es al que quiero llegar. Este es el estado actual y este es el futuro. ¿Qué necesito? Y luego, pues ya implementar estas mejoras
donde pues nosotros vemos a través de la metodología Lean. Lean, se recuerdan, es no tener desperdicios, utilizar la menor cantidad posible de recursos. Tiene que ver con, una pregunta que yo me hago constantemente, ¿estoy haciendo lo mejor que puedo o estoy alegando? Ok, ¿a qué me refiero? Estoy haciendo lo mejor que puedo. No sé si a ustedes les pasa, pero normalmente siempre nos enfocamos en lo que no tenemos. Siempre. Es característica humana. Pero, ¿sabes? Lo terrible que acabo de descubrir, y lo acabo de descubrir porque ayer precisamente tuve una clase de esto, es que se ha descubierto, se ha entendido que a nivel de las 80 millones, billones de neuronas que tenemos aquí, cada vez que alegas, destruyes la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Es decir, nos hace daño. Alegar hace daño. Y entonces te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tú te imaginas que para el primer cambio, para hacer mejora de procesos, tengo que cambiar la mentalidad de la gente? Entonces, por eso quería hablar de aplicarlo. Yo lo vivo todos los días. ¡Ay, sí! ¡Hagamos el proceso! ¡Sí! ¡Metámoslo! ¡Mapeémoslo! ¡Miremos qué! Ok, va, aquí está. ¡Ay, no me gusta! Eso no me va a funcionar. Entonces, yo te invito a que para aplicar, bueno, primero también habría que medir el nivel de madurez de quienes están a cargo, ¿verdad? Pero, bueno, eso es harina de otro costal. No me voy a meter ahí. Pero la idea es, define el grado de madurez en el que estás. Define qué es importante para el cliente. Mídelo de una forma muy puntual, analizando qué necesitas, identificar las causas del problema, implementando las mejoras y mide el éxito. Haz planes para conservar los logros. Celebra y comunica. ¿De acuerdo? Ahí entonces aplico y optimizo. Para mí, por supuesto, bueno, por favor, para mí Lean Six Sigma es la, no, por favor, no quiero decir la panacea tampoco, ¿verdad? Pero sí es una forma muy puntual de, primero, aplicar el ciclo de mejora continua de Deming, del PDCA, y luego, pues, entender con mucha propiedad, ¿verdad?, cómo nosotros trabajamos el tema de excelencia operacional. Perdonen que se los tenga en inglés, pero esta es la frase que acabo de decir. Yo creo en Dios. Para todo lo demás, tienes que darme data. Y por favor, escúchalo bien. Tienes que darme data. Entonces, como dije anteriormente, la gestión por procesos es dotar de una estructura de carácter horizontal a los procesos interfuncionales con orientación al cliente final. En pocas palabras, ¿qué significa? Significa que yo entiendo cómo aplicar estos procesos a mi quehacer contigo. A ver, quiero solo revisar si tengo por aquí algo en el chat. No, no tengo nada, ¿verdad? Hay Vamos una a ver. pregunta Aquí hay una de Jorge pregunta. Mario Alvarado. Por favor, léemela que no la logro ver. Claro, con gusto dice, la burocracia en el gobierno de Guatemala y de otros países impide agilizar los procesos de atención al cliente. ¿Cómo agilizar los procesos cumpliendo las leyes que lo rigen? Mira, gracias Jorge Mario por tu pregunta. Yo creo que esa es precisamente la pregunta de hablar de gestión por procesos. Vamos a ver. Em, La burocracia es miedo. En mi visión de vida, la burocracia lo que es personas anquilosadas en sistemas que necesitan el empleo porque todos necesitamos determinar nuestro empleo y no quieren cambiarlo porque no quieren, no tenemos, no lo digo yo, por favor, esto lo dice Kobe, porque tienen mentalidad de víctimas y la culpa de lo que les pasa es todos los demás menos ellos, que son los que tienen que trabajar. Esa es otra mentalidad. El tema puntual de la burocracia es que para eliminar la burocracia, por favor, no solo hay burocracia en el gobierno, hay burocracia en todos lados, ¿sí? Hay burocracia en las empresas privadas, en los colegios, en las organizaciones. Ahora, para entender cómo eliminar procesos que no son lean,
Yo no hablo tanto de burocracia. Yo lo que hablo es, ¿sabes qué? Se los voy a proyectar, déjame abrirlo un momentito. Para mí, yo lo que hablo específicamente cuando hablo de Lean es quitar desperdicios. Para mí eso es lo principal, quitar los desperdicios. ¿Y cómo quito los desperdicios? Aquí está. Gracias. Aquí, ya abrió. O sea, mi tema es ¿qué de lo que hago dentro de mi proceso es un desperdicio? O sea, yo tengo que, para mí, por favor, no es tanto burocracia, sino es qué estoy desperdiciando. Entonces, estos son los 7 desperdicios de Lean. Déjame que los explique un momentito. Sobreproducción, es decir, produzco más rápido en mayor cantidad de la que demanda el cliente. Entonces, aquí digamos que no es el problema de la burocracia, sino el problema de la burocracia está enfocado en tiempos de esperas, sobreprocesamiento, ¿sí? Muchas veces inventario necesario, porque tú también puedes tener inventario de personas, y la mala calidad, ¿sí? Estos son, digamos, los temas que habla la burocracia para mí. Entonces, yo normalmente lo que digo es, ok, honestamente, ¿cuánto tiempo? Vamos a ver, este para mí es el proceso más duro de todo el gobierno de Guatemala y me parece cruel. Y déjame que te lo digo, me parece cruel que una persona se muere y hay que hacer un trámite para decir con propiedad que una persona se muere. Gracias a Dios, las funerarias entendieron esto. Y sabes, cuando alguien se nos muere, pagamos porque ellos hagan el trámite. Porque es muy doloroso que se te muera alguien que amas y tienes que ir al gobierno a avisarle. Pero claro, eso no lo ve el gobierno. El gobierno que ve, se muere, hay que decir que se muera. Yo creo que tendrían que haber otros sistemas. Yo creo profundamente que si de verdad te importa el bienestar del ciudadano, tendrías que pensar de otra forma, ¿verdad? Tendría que ser de alguna otra forma. Entonces, claro, los que tenemos dinero podemos pagar porque no lo haga la funeraria, pero ¿y toda la gente que no puede? ¿Qué? Le toca hacer su trámite e ir a hacer la cola, e ir a llorar y encima que lo traten mal a uno porque uno está llorando y cuando uno está llorando no piensa bien. Entonces piénsenlo, porque para mí eso es calidad. ¿Qué necesita mi cliente que no cumple con ciertas condiciones específicas? Y por favor, yo no aspiro a la perfección, aspiro a la humanidad. Aspiro a entender qué necesitan los ciudadanos en situaciones específicas. No hay nada más feliz para alguien que sacar su primera licencia. Esa es una felicidad, ¿verdad? Entonces creo que me encanta. Entonces está bien que vayamos los papás a sacar la licencia con los hijos, está perfecto. Entendemos la necesidad, pero en el otro extremo no, ¿verdad? Y así sucesivamente podría hacer un análisis sobre ese tema tan puntual que llamas burocracia y que me encanta porque, como te digo, para mí burocracia implica o tiempos de espera, desperdicios de nuestros recursos. Tiempos de espera, transporte, sobreprocesamiento, mala calidad o inventarios innecesarios. Ah, ¿y dónde me dejas movimientos innecesarios? Que era el último. Vaya a la ventanilla A, vas a la ventanilla. No, fíjense que está en la ventanilla C, vas a la ventanilla C. No, fíjense que, disculpe, tienen que subir al tercer nivel para ir a la ventanilla 44. Llegas a la ventanilla 44. No, fíjense, o sea, honestamente, y esta es una visión muy puntual basada en Lean Six Sigma y en mejora de procesos que yo tengo. Los ciudadanos, y escúchalo bien, no tenemos obligación de saber cómo hacer un trámite. No la tenemos, porque si no, entonces el Ministerio de Educación zampe ese conocimiento en el currículum nacional. Si no, entonces no nos pidas a los ciudadanos que entendamos toda su maraña. Una de dos, o nos cambian la maraña o nos enseñan la maraña. Decidan, pero no pueden pedir las dos. Es que los ciudadanos no saben. Efectivamente, los ciudadanos no saben. Hola Luis, bienvenido, por favor, dime. Hola Clara, buenos días. Hola, buenos días.
con una consulta de la reunión de ayer, hablabas un poco o hablaste del tema de hablar con la verdad. Del análisis, digamos, de los trámites del ministerio, tenemos varios trámites, digamos, para dar un par de ejemplos, que sí, que cuando hicimos el análisis, el comité, digamos, de simplificación, sí nos chocó o nos pareció muy sorpresivo que hubieran trámites que duraban 1 año o 300 días. O sea, se veía como muy fuerte. Sin embargo, al conocer el trámite, también se conocen aspectos técnicos, digamos, que no pueden apresurarse. O sea, sí hay trámites que tienen razón de ser de 1 año, donde se tiene una secuencia, digamos, de pasos lógicos y que durante todo el año, por ejemplo, se observa o se evidencia la compra de cosecha nacional de arroz para luego a fin de año dar un dictamen para que pueda ser utilizado al siguiente año. Es un ejemplo. Y otro ejemplo, por ejemplo, la parte técnica de análisis de semillas o de germinación, lleva pruebas de germinación, pruebas de laboratorio, pruebas de campo. Se usa incluso a veces el calendario agrícola, porque en Guatemala, digamos, hay territorios que únicamente siembran con el invierno, digamos, y las pruebas de las semillas se hacen justamente con ese calendario. Entonces, al final de cuentas es un trámite que sí lleva 1 año, porque lleva un análisis técnico de 1 año de varias pruebas. Y digamos que uno lo diga claramente en un papel, el trámite dura 1 año, sí causa un poco de choque con la población. Probablemente los técnicos o las empresas que realizan el trámite ya conocen el procedimiento y no les choca tanto porque ya saben el cual, pero digamos, cómo informar esa verdad, digamos, de una manera fácil de entender para los usuarios, que va a ser su primera vez que van a realizar este trámite. Gracias. No, Luis, en ese caso, por ejemplo, y si quieres, déjame regresar un momentito a lo que yo decía del nivel Sigma. Te voy a dar la respuesta técnica, ¿sí? A nivel de Sigma, eso que te pasa no caería. Solo déjame poner, aquí está. En ese caso, yo como ya hice el análisis numérico, o sea, ese trámite de 365 días, que no depende, porque es que el tema acá depende del proceso que estás haciendo el trámite. Si el proceso dura 1 año, es válido, porque aquí lo que está hablando es en el caso que me contaste, la persona que cosecha arroz sabe que es 1 año de cosecha, ¿no? Lo entiende. Yo lo tengo clarísimo. En ese caso, por supuesto, va a ser 1 año, porque el proceso dice, se espera el fin de la cosecha. Ahí está, lo tienes ahí claro. Y claro, ese es un indicador distinto. Yo me refería a otros trámites con otra intención, o sea, sí hacemos, y también voy a regresar un segundito al análisis, a la parte del análisis del nivel de madurez. Déjame regresar acá un momentito, porque cuando hacemos este análisis del nivel de madurez, recuérdate que lo primero que nosotros hacemos de análisis es el qué es lo que necesita el proceso, o sea, cuál es su objeto. Entonces, una de las cosas más, como más específicas, ¿sí? O más puntuales que yo quiero transmitirles. Y me encantó tu pregunta, Luis. Bueno, no solo ya te quiero, ya sabes, pero en sí me encantó tu pregunta, porque entonces puedo dar esta respuesta. Lo primero, para poder entender todo esto que acabo de decir, es hacer el proceso. O sea, yo tengo que hacer el proceso que estoy controlando o que estoy haciendo el trámite. Ya tengo que hacer el proceso y tengo que hacerlo visual. Y bueno, para mí que me encanta Business Process Modeling, por supuesto, yo lo hago visual y lo necesito entender porque si no, no puedo saber si está en nivel inicial, administrado o cuál es el indicador que me dice si es un proceso estándar o no. ¿De acuerdo? ¿Respondo con esto tu pregunta, Luis, o la explico con más propiedad? Sí, muchas gracias. Buenísimo. Excelente. ¿Algo más? Ok. Entonces, con este tema, ¿sí? Con este tema de aplicación. Yo sé que, miren, por favor, y yo sé que, yo sé que de este tema hay muchas cosas de qué hablar, ¿sí? Por favor. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quiero
finalizar con, con una parte que yo sé que les va, pero ayer me quedé pensando y yo decía, ok, ¿qué es realmente lo que nosotros tenemos que hablar? Entonces, para mí, en los principios del Lean Six Sigma, que son como la luz, ¿sí? De, de lo que tenemos que hacer, y por eso pongo esta imagen de este muñequito que me encanta. Los mejores proyectos de Six Sigma no comienzan dentro de las organizaciones, sino fuera de ellas. Se centran en responder a la pregunta, ¿cómo podemos hacer que el cliente sea más competitivo? No se nos olvide algo, nosotros no solo tenemos clientes personas, tenemos clientes empresas. ¿Cómo es posible que en Guatemala cerrar un negocio sea peor que suicidarte del puente Belice? ¿Cómo es posible que armar una empresa en Guatemala sea tan complicado? Nuestra pregunta debe ser, ¿qué es fundamental para el éxito de los ciudadanos, de las empresas de Guatemala? Ese aprendizaje de la respuesta a la pregunta y aprender cómo proporcionamos soluciones únicas es el enfoque que necesitamos. ¿De acuerdo? Eso para mí es la parte vital de entender por qué hago lo que hago, porque estoy haciendo este ejercicio de entender las cosas, de ver las cosas y por supuesto, y total y absolutamente, de buscar mejora continua. ¿De acuerdo? Yo, perdón que me pasé, bueno, pero estaba también contestando preguntas, ¿verdad? Son las 9:51, aunque usted no lo crea, a mí este tiempo se me pasa volando. Así que dejo el espacio para las preguntas. Voy a dejar de compartir, así puedo ver puedo ver el chat y la aplicación. Y me gustaría, pues, por favor, abrir el espacio. Por favor, levanten la mano, pregúntenme, moléstenme también si quieren. Aquí, este es el espacio para ustedes, porque hoy sí, con mucha pena, tengo que cerrar la sesión muy rápidamente. Son muy tímidos, ¿verdad? Adelante, por favor, quien abrió su micrófono, por favor. Perdón que abuse del tiempo. Por Nuevamente yo, favor, Luis de Guatemala. dale. Ayer mencionábamos con los compañeros del Ministerio de Salud que lamentablemente esta información, estas charlas las estamos recibiendo como 2 años tarde, digamos, a un proceso que nos encontramos casi culminando para echar a andar, digamos. Sí hay como de corregir a estas alturas o en el futuro, tomando en cuenta, digamos, esta evaluación continua o el círculo de Deming, el de enderezar la nave tarde, se podría decir. Sí, absolutamente. Eso es parte de la mejora continua. Y aunque tú no lo creas, todo el trabajo que hicieron, ya de recabar procesos, de entenderlos, le voy a poner una prueba piloto vital para entender que lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, no te preocupes por esa parte. Yo te entiendo, Luis, yo sé que nos pasa, pero creo que hicieron una excelente labor de hacer este ejercicio y con muchísimo gusto, en lo que me pueda, en lo que yo te pueda servir, sabes que quedo a la orden. Sí, no te preocupes, sí se pueden aplicar, sí podemos hacer. Yo lo que haría es un proyecto de Lean Six Sigma. Es decir, agarro los procesos que tienes y entonces analizo qué pasa, los paso por el filtro de Lean, veo que está de sobreproducción, movimiento y demás, y entonces con ese dictamen podemos hacer una mejora continua. ¿Ok? No te preocupes, van bien, patojos. No se me desanimen, por favor, que ya eso es un avance en la vida gubernamental, que hayan procesos en el Ministerio de Salud. No se me pierdan, por favor. Muchas gracias. Jorge Mario me pregunta, ¿puedes ampliar en otra conferencia este tema? Mis amores de mi vida, con muchísimo gusto, solo que hoy sí va a tener que hacer en un tiempecito porque tenemos un proyecto en mente, pero con gusto, tú sabes que yo con muchísimo gusto estoy para servirles. La burocracia atrasa los procesos administrativos. ¿Cómo agilizar esos procesos? De la misma forma, Jorge Mario, tengo que hacer un análisis del proceso, entender por qué existen, pasarles el filtro del nivel de madurez y luego ya puedo decir qué cosas voy a eliminar. Creo que la estrategia aquí no es quitarlo, sino es analizarlo y poder entender qué variables son las que implican esos momentos o esos desperdicios específicos. Y sabes, cuando lo haces desde los desperdicios, las personas tienden a ser mucho más
se mueven más al cambio porque no estamos hablando de ellas, sino del proceso. Milton me pregunta, ¿este tipo de metodología está enfocada a medianas grandes empresas por el costo de implementación? Sí, absolutamente. Voy a usar la frase guatemalteca coloquial. Como es el sapo, es la pedrada. Perdón que sea tan coloquial, pero a lo que me refiero es, hay muchas estrategias. Yo trabajo con cámaras de comercio, he trabajado con instituciones y lo que hemos hecho es precisamente adaptar toda esta metodología a pequeña, mediana y gran empresa. ¿Es apta esta metodología para las funciones de gobierno por su naturaleza de sus funciones? Ah, no, no. O sea, te estoy hablando que el Lean Six Sigma lo implementó el gobierno de Estados Unidos y los primeros que lo implementaron fueron los Navy SEALs. Y claro, ahora, y muchas de las herramientas vienen de la NASA y por supuesto ya las usa el gobierno administrativo. Entonces, Lean Six Sigma es para cualquier sistema, organización, institución, que quiera hacer mejora continua, ¿sí? Y es más, muchos estados, o sea, me refiero a de Estados Unidos, realmente es que estoy pensando, no me acuerdo si la CIA, dame un segundito. En el gobierno de Estados Unidos hay un estado específicamente que todo funciona así, ¿sí? Muchos. Entonces, sí es aplicable. Y es más, te voy a contar algo muy interesante. Una parte del plan de acción del gobierno de Singapur está basado en Lean Six Sigma. Y Singapur para mí es el gobierno tope, ¿verdad? O sea, el estándar al que quiero llegar. No el estándar, sino a lo que quiero llegar. Me gustaría tener este tipo de gobierno. Entonces, sí, aquí en Guatemala, aquí mis queridos amigos de la SAT implementaron Lean Six Sigma para hacer el proceso de cómo se tramita el impuesto, es decir, cómo se paga el impuesto de circulación. ¿Sí? No te puedo dar los detalles, pero yo participé como parte de Cámara de Comercio en ese proceso. Espero con eso, pues, saber procesos de gobierno que están alejados de esa realidad. Como te digo, yo creo que sí se pueden aplicar. Claro, hay que hacer un ejercicio de aplicación o de tropicalización, le dicen. Igual, aquí lo hacemos. Espero haberte respondido con eso, Milton. Y buenos días, consulto, ¿cómo saber hasta dónde debe llegar nuestro alcance y en qué momento se aplica la mejora continua? ¿Se puede aprovechar hacer la mejora del análisis? Gabriel, siempre hay que hacer mejora continua. Siempre, siempre. Es decir, en cualquier momento en que tú tengas, normalmente, si tienes, bueno, a ver, si tienes quejas de usuarios, hay que hacer mejora continua. Si tienes problemas para que las personas hagan lo que tienen que hacer, hay que hacer mejora continua. Si tienes un sindicato, hay que hacer mejora continua. Y por favor, no estoy hablando mal, estoy diciendo, un sindicato me tiene que apoyar a mí a darle mejor servicio al cliente, no solo mejor servicio a ellos. Porque entonces, si no, se pierde el por qué existe un sindicato. ¿Verdad? Un sindicato no es para anquilosar a las personas en sus lugares de trabajo. Un sindicato es para defender nuestros derechos, ¿verdad? Dentro del marco de la ley. Entonces, si tienes sindicato, hay que hacer mejora continua. Si tienes que no te alcanza el presupuesto, hay que hacer mejora continua. Si tienes más usuarios de los esperados, entonces, como te digo, ¿cuál es el alcance para hacer mejora continua? Proyecto a proyecto y mejora continua. Y con eso creo que puedes hacer ese análisis de la ley. Muy bien. Ya no hay más. Es más, ya algunos se nos están yendo, así no vale. Yo aquí todavía dando la charla. Bueno, mis estimados, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar acá. Por supuesto, vamos a hablar con Andrea para ver otras posibilidades de webinars. Escríbanme, por favor. Em, Mi correo para el que quiera escribirme es cf@clarafernandez.net. Por favor, y por favor, también estoy en LinkedIn. Si ustedes me quieren encontrar y hacer preguntas, quedo a las órdenes. Y pues les deseo un excelente miércoles. Abracen sus capacidades, sonrían y échenle muchas ganas, y dejen un legado. Listo. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias a todos también por haber participado en este webinar y esperamos próximamente volver a tenerte por acá. Muchas gracias. Feliz día. Hasta luego. Feliz día. Chao.